serán todos discípulos de Dios. La vida cristiana consiste en esto, en un discipulado, nada más. Es habernos encontrado cada uno de nosotros con Jesucristo resucitado, el pan de la vida, y haber encontrado en Él un amor que atrae nuestro corazón y que nos pone a seguirle. El discipulado significa que ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo, que ninguno de nosotros ha llegado a Cristo por sí mismo. Creo que es una experiencia que podemos compartir todos los cristianos. No hemos llegado a Cristo por una decisión personal, porque yo haya decidido hacerme cristiano, sino que esta decisión, esta elección de seguir a Jesucristo, de hacernos discípulos, ha venido precedida por una atracción. Y esto es importante porque es lo que diferencia la fe de la ideología, el tomar una decisión acerca de la realidad por algo que yo he visto, por algo que yo he descubierto. En el cristianismo es fundamental el elemento de la atracción. En nuestra vida es fundamental el elemento de la atracción, porque cuando yo dejo de sentirme atraído hacia Jesucristo, atraído por el Padre, como el propio Jesús dice, en ese momento la fe cristiana, la relación con Jesucristo, se desvanece. Es el ejemplo de la primera lectura, donde aquel ministro de la reina Candaces de Etiopía iba caminando y se encuentra con uno que le presenta a Jesucristo y se produce en su vida una tremenda atracción. Ve agua y dice, ¿qué impide que ahora mismo me bautices? Porque quiero entrar en la relación con Jesucristo. En aquello que yo he descubierto en ti, en aquello que tú me has anunciado, ha provocado en mi corazón una gran atracción. Es aquel mismo fuego que la presencia del Señor al explicar las Escrituras provocó en los discípulos que caminaban hacia Emaús. Porque para recibir la vida eterna, como el propio Jesús dice en el pasaje que hemos escuchado, es necesario escuchar y aprender. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No hay vida cristiana sin esto. No hay vida cristiana sin escucha y aprendizaje, porque es el Espíritu Santo el que nos va formando en Cristo. Este aprendizaje no es, por lo tanto, no se refiere aquí el evangelista a un aprendizaje puramente intelectual, de formar la razón, sino de formar la persona, de conformar la persona con Cristo. Es un escuchar que se refiere a la fe y es un aprender que significa ser hecho por Cristo, ser configurado con Él por el Padre, porque es a través de esta escucha, a través de la cual el Padre nos va llevando a Jesucristo. La fe es la aceptación y la acogida de esa atracción, que la presencia del Padre a través de signos concretos y pequeños, el testimonio de alguien de mi familia, el testimonio de un sacerdote, una consagrada, una familia, unos laicos, unos seglares a los que yo he conocido, incluso algo que a lo mejor he visto por televisión y me produce una primera atracción, a lo mejor pues la oración que celebró el Papa o una presencia del obispo en un acto, ha provocado en mí una primera atracción. Aceptar y acoger en mí esa atracción me lleva a una dinámica de seguimiento. Quiero ir tras de ello, quiero ir tras de aquello que me presenta y aquello encuentro que es una persona, Jesucristo. Este amor se va haciendo firme en nuestra vida, va configurando toda la vida. Necesitamos que se vaya creando en nosotros la conciencia cristiana para no vivir un cristianismo formal, un cristianismo solo en las formas. Voy a misa, hago oración, recibo sacramentos como actos externos, pero que no conforman en mí el corazón de Cristo. Si lo que hago, si los actos, las acciones, por muy de piedad que sean, no configuran en mí el corazón de Cristo, no provocan en mí la atracción del Padre hacia Cristo, no están configurando una vida cristiana. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿estoy siendo discípulo? ¿De quién estoy siendo discípulo? ¿Estoy siendo discípulo de mí mismo o estoy siendo discípulo de otro? ¿Quién es mi Padre?
Es decir, ¿de quién acepto yo que me diga quién soy yo? Porque mi padre es aquel que me dice quién soy. Esto sucede en la paternidad humana. La paternidad humana, ¿quién es mi padre? Mi padre es aquel que sabe quién soy yo, que me reconoce como hijo suyo. ¿A quién reconozco yo en el fondo como padre? ¿Dónde pongo yo mi identidad? Si no la pongo en el Padre de Jesucristo, ¿en quién la pongo? Nosotros, cristianos, hemos descubierto que aquel que conoce nuestra verdadera identidad hasta el fondo es el Padre de Jesucristo, que ha enviado a Jesucristo para que sea alimento nuestro y nos conduzca hacia Él. ¿En quién pongo yo mi confianza? ¿En quién ponemos nuestra confianza en estos tiempos? El Señor nos mueve a vivir la misma experiencia del eunuco. Él se fió de Felipe, quiso ser bautizado y se llenó de alegría. Que el Señor nos ayude a descubrir la atracción del Padre, que nos fiemos de Él para que el Padre nos conduzca a su Hijo y así también nuestro corazón se llene de una serena alegría que podamos transmitir también a los demás. Se lo pedimos a la Virgen, lo ponemos en sus manos, a ella que conoció más que nadie esta verdadera alegría.